Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos en esta mañana de sábado. De sábado no, parece sábado, pero no, hoy es jueves, 1 de mayo, y bueno, tengo un ratico para charlar, un ratico para compartir, compartir un poquito y agradecerles pues también lo que hemos venido viviendo, lo que hemos venido de alguna manera como compartiendo y hacer como una especie de retroceso de las cosas que hemos venido compartiendo. El canal ahorita está viral con la oración de Jesús Misericordioso, todo el contenido que habíamos lanzado para Semana Santa, bueno, en fin, han sido cosas muy chéveres. Sin embargo, este live, pues lo quiero hacer primero para compartir con las personas que se vayan conectando y segundo para también hablar de una cuestión que me parece interesante y que pulula por estos días en TikTok, que me parece pues chévere que se susciten, así como dice en un momento la Biblia, ¿no? Y es como que Dios suscita pastores y personas que quieran hablar y promover el Evangelio. Sin embargo, es triste ver el silencio que tenemos los católicos frente a eso. Es decir, los católicos, digamos, promovemos a veces lives, no sé, haciendo el Santo Rosario, que está bien, hablando de la religión y está bien, pero no exhortando, digamos, a la gente, ¿cierto? A las personas, exhortando a la gente, a la gente que está por aquí con tanto tráfico, ¿cierto? A, digamos, conocer la iglesia primero y segundo, pues a cambiar de vida, ¿no? Esa cuestión medio exhortativa, ¿cierto? Que tienen los hermanos protestantes. Entonces, en este live lo que quiero es como tocar el tema de los protestantes, no para atacar los protestantes, sí para, de alguna manera, mmm, como hablar de lo que está no del todo bien, y no solo los protestantes, incluso también están los hermanos Nueva Era, que ahora pululan, ¿no? Y entonces hablan de una forma de espiritualidad completamente alejada de lo que enseña la iglesia, pero nosotros los católicos no estamos ni interesados, ni dispuestos, ni a rebatirlo, ni a debatirlo, ni a decir nada. Simplemente vamos ahí y dejamos que la gente siga encontrando esperanza digamos, en doctrinas que no son, en palabras que no son, en un Jesús que no es. Porque la gente quiere creer, la gente quiere creer en Dios, la gente necesita creer en Dios. Vivimos en una sociedad que quiere creer en Dios. Es decir, la gente necesita y busca creer, busca conectar con lo trascendental, busca conectar con esa esencia creadora, ¿cierto? Y entonces lo hacen de cualquier forma, menos de la forma católica, y ya vamos a decir por qué de la forma católica no lo hacen y sí prefieren otras cosas que incluso sin sustentación científica, sin sustentación histórica, sin sentido común siquiera, pues prefieren creer porque me va más acorde a lo que yo esperaría que fuera la fe, ¿sí? Pasa específicamente con ciertos sectores protestantes y pasa con ciertos, digamos, sectores de lo que hoy se conoce como la nueva era, la nueva era. ¿Y cuál es el problema o en qué radica el problema? Pues que estamos perdiéndonos de la verdad revelada por Dios a su iglesia. Ese es el punto que lastima, ese es el punto que duele y que los católicos estamos llamados a anunciar, a anunciar. Entonces quiero tocar un punto o varios puntos importantes. El primero es el tema de por qué la Iglesia católica, ¿cierto? Es el legado de Jesús, ¿cierto? En la humanidad. No para decir o hacer proselitismo católico para que vayan a la iglesia y llenarle los bolsillos a nadie, sino porque existe
todo un sustento, ¿no?, para creer que es lo que Jesús legó. ¿Sí? ¿Y en qué me baso para decir eso? Bueno, hay gente que dice, o hay personas que piensan que definitivamente el catolicismo, ¿cierto?, es una invención, ¿cierto?, de un grupo de personas que estaban simplemente, no sé, dolidas por una situación y inventaron pues todo este dramaturgo de la iglesia. La iglesia. Vamos a hablar simplemente de iglesia, ya después vamos a más adelante si nos da el tiempo. Tengo una horita nomás para compartir con ustedes. Quiero dar un saludo al viejo Alex, que por aquí lo veo conectado. Gracias, hermano. Y las personas que están, la verdad, hace mucho rato no hacía live y pues bueno, estoy aquí sin nada preparado tampoco. Vengo como vengo de descrolear lives de personas hablando un montón de cosas, eh, dadas sus experiencias personales. Y pues dije, pues, ¿por qué yo no también pronto hablar? Pero yo no hablo o no vengo a hablar de lo que yo pienso, ¿no? Sino vengo a hablar de lo que he leído y de lo que también he vivido, ¿no? Entonces, pongámonos en contexto. Viernes, ¿cierto? 14 de Nisan, 3 de la tarde, Jesús de Nazaret pendula de la cruz. Sus amigos, sus 12 amigos cercanos, lo han abandonado, han tenido temor y se han escondido. Solo permanece el apóstol más joven, que la tradición ha identificado como Juan, y la Virgen María junto a la cruz, junto a la Magdalena. Jesús cuelga de la cruz a las 3 de la tarde, mientras los corderos del sacrificio de la Pascua judía, Jesús era judío, mientras los corderos valían, ¿cierto? En el templo mientras eran sacrificados, ¿cierto? Para ser consumidos esa tarde, porque Jesús muere el día de la Pascua, no muere, es decir, algunas veces pensamos que el día de la Pascua fue el jueves, porque él celebró la cena el jueves, pero Jesús adelanta, había una enseñanza judía que permitía a, por ciertas calamidades, a los judíos celebrar el Pesaj un día antes. Y Jesús lo que hace es celebrar un día antes, porque la intención de él era morir a las 3 de la tarde, ese 14 de Nisan, que era el día de la Pascua, mientras o a la hora que eran sacrificados los corderos. Es un detalle muy bonito que se puede corroborar con la historia y con las Sagradas Escrituras. Jesús muere a las 3 de la tarde, a la hora de nona, que era la hora en la que eran sacrificados los corderos. Un detalle no menor es que eh, por el costado derecho del templo, este detalle es muy bonito, por el costado derecho del templo, mientras eran sacrificados los corderos, por un lado, por un costado, salía la sangre y el agua, sangre de los corderos y el agua con que lavaban, pues, esa sangre, ¿no? Entonces, esa sangre y esa agua salía por el costado derecho del templo, mientras el templo vivo, que es Cristo, también de su costado sale sangre y agua. Bueno, todo esto para poner en contexto de dónde vamos a empezar como a hilar esto que les cuento de la iglesia. La crucifixión era, es decir, hoy en día estamos demasiado como asépticos, no escépticos, sino asépticos, de la crucifixión, porque dada la iconografía, dada la iglesia, pues de alguna manera eh, estamos acostumbrados pues a ver una crucifixión, a ver a Jesús crucificado. De hecho, la imagen de Jesús crucificado es como lo que tenemos nosotros de referencia. Cuando nos dicen crucifixión, pues pensamos en un crucifijo. Y pues es la cultura en la que vivimos, ¿no? Sin embargo, no tenemos ni idea o no estamos acostumbrados ni siquiera a pensar cómo era tal suplicio y lo que significaba socialmente para los judíos, ¿cierto? El hecho de ser crucificado. Y ustedes dirían, pero ¿por qué estoy hablando de crucifixión y por qué estoy hablando como de la pasión de Cristo para hablar de la iglesia? Justamente porque es importante entender esto que estoy diciendo para darle un poquito de sentido y de piso a nuestra fe católica. Entonces, rápidamente voy a esbozar el tema de la crucifixión.
no a nivel físico, está bien, ¿sí? Sin embargo, nosotros, como que lo que digo, estamos muy escépticos a el tema de la crucifixión, como que ya estamos acostumbrados a verlo. Pero si por un momento hacemos un ejercicio consciente de pensar en lo que estamos viendo cuando Jesús está crucificado, es terrorífico. Es decir, nosotros vemos la imagen de Jesús, ¿cierto? En la cruz, así sea de tamaño real, la vemos. Pero si hacemos un ejercicio consciente de eso, es terrible. Es decir, es una cuestión incluso dantesca, ¿no? Es una persona colgada con clavos de sus muñecas y de sus pies, con una corona de espinas y las espinas están clavadas en toda su cabeza, azotada. Es decir, es una cuestión que si la viéramos en una persona de carne y hueso hoy día, pues nos causaría terror. Pues es eso, ¿sí? Es justamente eso. Es una tortura, ¿no? Inimaginable para nuestra cultura actual. Para los judíos no solamente era eso, ellos estaban igual de acostumbrados a nosotros hoy, pero de manera diferente. Es decir, para los judíos el crucificado era una vergüenza. Va a decir incluso Pablo en una de sus cartas que la cruz, símbolo de vergüenza para la humanidad. Es decir, pensemos por un momento, ¿cierto? No solo que los apóstoles tenían miedo de que Jesús estaba crucificado o había sido crucificado, porque es que la forma como murió Jesús es importante. Los apóstoles estaban asustados, sí, pero también estaban avergonzados y desilusionados de ese a quien le habían entregado 3 años, ¿sí? Dice, digamos, si nos vamos o nos ponemos concretos únicamente con los evangelios, 3 años, 3 años de sus vidas, dejaron familias, dejaron amigos, dejaron trabajos, dejaron sus vidas, dejaron sus vidas. Les agradezco si pueden darle tap tap ahí a la pantalla, a ver si de pronto TikTok nos muestra a más personas. Bueno, entonces estaban escondidos, va a decir el Evangelio, por miedo a los judíos, va a decir específicamente en los relatos de la resurrección. Escondidos, es decir, tú te escondes porque estás, ahí sí perdónenme la expresión, cagado del susto. Es decir, para que te encierres es porque te están persiguiendo, es porque, me hago entender, eso era cuestión que a veces no pensamos en eso. Ellos estaban predicando, después de que Jesús resucita, a un hombre maldito por Dios en la mente judía. Es decir, Jesús, y por eso es que hay muchos detalles, pero, por ejemplo, los sacerdotes querían que Jesús fuera crucificado y en algunas versiones de la Biblia va a decir que querían que fuera crucificado porque ellos no tenían la potestad de matar y sí la tenían, sí la tenían. Sin embargo, habían dos agravantes en ese momento y en esa semana. Primero, que Pilato estaba en la ciudad por motivo de la Pascua. Eso hacía que no pudieran tomar decisiones tan a la ligera. Y Jesús también sabía que era necesario que él muriera de esa forma y lo anuncia varias veces antes. Es decir, él dice varias veces como, así como la serpiente de Moisés fue levantada, yo tendré que ser levantado, y como que daba avisos, él sabía que tenía que morir así. Es decir, si Jesús hubiera sido un líder social simplemente asesinado, pues no tendríamos la iglesia que tenemos hoy, ni tendríamos el catecismo que tenemos hoy, ni la doctrina que tenemos hoy, ni el desarrollo que hemos tenido hoy, porque todo está ligado al cumplimiento de una serie de profecías. Sin embargo, las profecías se cumplen bellamente con una naturalidad increíble. Entonces, bueno, hay gente que dirá, esos fueron los evangelistas que quisieron acomodar para que se cumplieran en Jesús las profecías de los antiguos profetas. Pero vamos a irlo hilando de a pocos para ir comprendiendo cómo eso es imposible que ocurriera.
históricamente hablando en un contexto propiamente judío, de ellos, de cómo ellos pensaban y concebían las cosas, ¿no? Y a lo que se enfrentaban. Entonces, Caifás y los sumos sacerdotes querían que él fuera crucificado por una razón. Cuando vamos a Deuteronomio 22, 23, creo, si no estoy mal, bueno, es el libro de Deuteronomio, sin embargo, la cita dice textualmente, porque maldito el hombre que cuelga de un madero. Dice el Deuteronomio, la Biblia, cualquiera de sus Biblias, en Deuteronomio 20, 23, creo que es, 22, 23, 21, 22, bueno, esos nuevos consecutivos, dije, y perdónenme, no soy un biblista, no soy protestante, no me la paso leyendo textualmente la Biblia, los versículos, sí me sé los versículos, entonces sé de lo que hablo, pero no me la sé muy bien. Pido disculpas a los que de pronto son como más biblistas que yo, pero pueden buscar en sus Biblias, es Deuteronomio 22, 23, creo que no, si no estoy mal. Dice, y esa era la ley de ellos, es decir, los judíos, los que mataron a Jesús, ellos creían, ellos tenían su palabra de Dios, ¿cierto? Que es la palabra de Dios, ¿cierto? La Septuaginta, y ellos, toda la Torá también, y sabían de esa ley, es decir, ellos para demostrarle a la gente que Jesús no podía ser el Mesías, y como Dios no puede contradecirse, pues que maldito el hombre que cuelga de un madero. Por eso necesitaban que Jesús fuera crucificado. Entonces, primero tenían que ir donde Pilato para pedir que ratificara la pena de muerte porque era necesario, porque él estaba ahí. Es decir, Pilato no es que viviera ahí, él estaba ahí con motivo de la fiesta de Pascua, porque Pilato vivía en Cesarea Marítima. Ese era su lugar. Igual que Herodes, que estaban en esta semana ahí por el tema de la Pascua. Entonces, tienen que ir donde él para que Pilato lo ratifique y además para pedirle que fuera crucificado. Crucificado. Ellos pudieran bien, los judíos podían haberlo lapidado, tenemos evidencia también en los textos evangélicos, donde ellos van a tomar justicia por su propia mano con la mujer adúltera, que 3 días antes o 4 días antes de la pasión, le presentan a Jesús, ¿cierto? Una mujer adúltera para apedrearla, y Jesús incluso tiene la autoridad de decir que no la apedreen, ¿cierto? O de absolverla o de alguna manera intervenir como juez en ese momento. Entonces, los judíos sí tenían como esa potestad de matar. Vuelvo y digo, ustedes dirán, pero este man, ¿por qué nos habla de la pasión si estamos hablando de la Iglesia Católica? Ya voy para allá. Entonces, estos judíos, claro, logran que Jesús muera crucificado. Y Jesús muere crucificado, colgando de un madero. Para la sociedad judía, incluso para sus propios apóstoles, y esto es muy importante, Jesús había sido abandonado por Dios, o no abandonado. Jesús no tenía filiación divina, a pesar de lo que habían visto, incluso de lo que les había anunciado, a pesar de lo que les había dicho, a pesar de los milagros que vieron, a pesar de todo, esos discípulos que a veces los dibujamos o a veces los vemos de pronto en las pinturas, ¿no? Del sábado santo, los vemos así, expectantes a la resurrección. No, ellos estaban muertos del susto, estaban asustados, ellos estaban muertos del miedo, escondidos bajo llave en el aposento alto. ¿Tú cuándo? Dime tú, los que me están viendo acá, las 6 personitas, ¿cuántas veces en sus vidas se han tenido que esconder bajo llave, a puerta cerrada, por miedo? Imagínense la situación, ¿sí? Es decir, es una situación dura de miedo y de terror social. Primero por vergüenza y segundo por miedo a que también los mataran. Y no los mataran como, lo que pasa es, vuelvo y digo, es una cuestión muy aséptica la que tenemos en la mente de la crucifixión y hemos vuelto el crucifijo un artilugio y lo hemos vuelto como una vaina ahí que no. Es decir, el crucifijo nos recuerda el sacrificio de Cristo, pero para no herir susceptibilidades hemos arrebajado la tortura a la que fue sometido el Señor. Entonces ahora listo, Jesús muere en la cruz, es sepultado porque José de Arimatea y Nicodemo pues disponen, ¿cierto?, de un sepulcro y lo meten allá. Aquí es donde empieza la cuestión importante, donde todo se vuelve extraño, donde todo se vuelve, claro, tema de fe, pero hay razones, no lógicas, pero razones humanas para creer
en que Jesús resucitó. Y al creer que Jesús resucitó, ¿cierto? Resucitó entendiendo la resurrección propiamente. Es donde toda nuestra fe y nuestra esperanza tiene su ancla, ¿sí? Porque es que, ¿qué pasa? Todas estas doctrinas alternativas, ¿cierto? Bien fundamentadas o mal fundamentadas o lo que sea, están negando o están dando la resurrección o la están poniendo como una especie de situación ideológica o un simbolismo, pero no algo que ocurrió en realidad. Sin embargo, algunos católicos que puedan ver este video ahora o después, ¿cómo estás? Saludos, Alex. Van de pronto a malinterpretar lo que voy a decir en este momento. Pero la resurrección, como hecho histórico, ojo, tómelo con cuidado lo que voy a decir. La resurrección como hecho histórico, no se puede comprobar como hecho histórico, porque no existen datos, porque nadie lo presenció, del momento, la hora y del lugar sí, pero no del momento exacto en que Jesús resucitó. Y la iglesia lo ha enseñado desde siempre. Hay una parte del pregón pascual que se canta o se lee los sábados santos en la vigilia de la resurrección, que a veces no le ponemos cuidado y dice: oh noche maravillosa, tú sola conociste la hora en que Cristo resucitó. Y no estamos hablando únicamente de la hora específicamente, sino no sabemos con certeza cómo ocurrió la resurrección. Sabemos que ocurrió la resurrección, pero no sabemos cómo ocurrió. Y es un tema que a la final a nosotros no nos compete entender. ¿Me hago entender? Ya lo que digamos, como dice Alex, es que no sucedió. Entrar a negar ya es un poco temerario, ¿no? Decir es que no pasó o es que no fue así. ¿Cuándo? Porque ojo, yo no lo estoy negando cuando estoy diciendo que no fue un evento o no es un evento históricamente comprobable. Que el hecho de la resurrección de Jesús, el hecho como tal, ¿cierto? No sea comprobable no quiere decir que no haya ocurrido. Porque nuestra fe está fundada no en el hecho de la resurrección propiamente, sino en el testimonio de quienes, estando avergonzados y con miedo, encerrados, de repente ya no lo estaban. De repente ya no lo estaban y decidieron temerariamente empezarle a hablar a una sociedad que no entendía y que además tenía a Jesús como un maldito por Dios. Voy a dar un ejemplo que a veces uso para pronto entenderlo hoy en día. En nuestra sociedad actual, ¿cuáles son las personas malditas o las personas indeseables? Indeseables es la palabra. No sé, una persona que comete un asesinato vil, ¿sí? Inocente o culpable, si una persona, por ejemplo, si a mí, por ejemplo, me acusan de haber abusado de un menor, a mí, inocente o culpable, las personas que van a recibir la noticia van a acusarme como una persona no grata, como una persona maldecida, como una persona que sí, no grata. Al haber crucificado a Jesús, inocente o culpable, para la sociedad de su tiempo y los que lo conocieron y presenciaron esos días, eso era Jesús, más o menos. Una persona que cometió el peor de los delitos y en ese tiempo la blasfemia por la que fue condenado Jesús, primeramente, era uno de los peores delitos. De los peores delitos. Jesús era un no grato para su sociedad. Después de haber sido crucificado, Jesús quedó completamente desvalorizada su dignidad, desvalorizado su cualquier cosa que pudiera decir. A esa sociedad es que estos hombres que estaban muertos de miedo, estos hombres que estaban asustados, estos hombres que estaban desilusionados incluso de su maestro, de repente aparecieron hablando
de él y que no solo estaban hablando de él, sino estaban dándole un nuevo significado a su cruz. Y además estaban hablando de que estaba vivo. Sin embargo, hay algo más que ratifica esa resurrección física de Jesús. Y es que tenemos una tumba vacía. Y la tumba vacía puede pasarnos como una cuestión baladí. Así, tenemos dos opciones para pensar en la tumba vacía. O Jesús, perdón, tres que no son descabelladas pensarlas, tres. Los apóstoles robaron el cuerpo. Los judíos escondieron el cuerpo, es decir, los sacerdotes y los enemigos de Jesús. Jesús se reanimó, ¿cierto? Dentro de, no sé, con el fresquito de la tumba, se reanimó y movió la piedra y se fue a caminar a varios kilómetros de Jerusalén con dos manes, a comer pan y a tomar vino. Primera, que los discípulos robaron el cuerpo. Recordemos que el Evangelio nos va a decir, de hecho, bueno, pues sí, vámonos a esto. El Evangelio nos va a decir que Caifás, en el Evangelio de Mateo, va donde Pilato a pedirle que pongan una guardia en el templo, en el sepulcro. Porque ellos incluso temían, no que Jesús resucitara, temían que los apóstoles lo robaran. Y tenemos evidencia en los mismos textos evangélicos que sí hubo una guardia. Es decir, aunque solo la nombra Mateo, si hablamos, la nombra Mateo y más o menos tenemos una especie de visito en el Evangelio de Juan de un guardia que está en la tumba cuando María llega. Pero luego lo hablamos si quieren. Hay una guardia en el templo, hay una guardia en el sepulcro, perdón. Y después, cuando ocurre la resurrección, que en San Mateo la narra más o menos, que un ángel bajó del cielo, tembló y se sentó en la piedra. Y bueno, pues los guardias huyen, las cuerdas de la piedra está corrida y el cuerpo no está. No está. Listo, supongamos que los apóstoles robaron el cuerpo. Supongamos que no fueron los 12, sino fueron muchos de los que fueron con él a Jerusalén, cogieron y pelearon con los soldados que no eran romanos, sino eran de la guardia del templo, y se pelearon, ganaron, rompieron las cuerdas, corrieron la piedra y se robaron el cuerpo de Jesús para fundar una religión. Esto ocurre entre el viernes y el domingo. Con lo que les acabo de decir respecto al impacto de la cruz en ellos y al impacto social que tiene también la crucifixión, ¿en qué cabeza cabe que unos, no sé, seguidores de Jesús, que aparte estaban desilusionados y completamente jodidos con lo que había pasado, se les ocurre en menos de 48 horas crear una religión que además les va a costar vida, familias, sangre y muerte violenta? Hoy en día sí lo que pasa es que tenemos anacronismos. Hoy somos súper anacrónicos. Y hoy en día, claro, hoy en día si yo con esta perorata que me gasto, llego y me alquilo un salón, ¿cierto? Y unas sillas blancas y pongo una sábana, una cortina, ¿no? Y me compro una atril y una Reina Valera, pues claro, me pongo a hablar. Dios te bendiga, Freaky Brain, ¿cómo estás? Dice Jack White, hola bro, no soy creyente, pero tu música es increíble. Dios te bendiga, hermanazo, gracias por escribir. Y me pongo una Reina Valera y me pongo a hablar de esto que les digo y se las aseguro que me lleno de plata. Hoy en día, sí, el cristianismo tiene una parte que es un muy buen negocio, ¿me hago entender? Hay una parte que es un muy buen negocio y por eso es que hay tanta iglesia protestante en cada esquina. Cada 2 cuadras aquí de mi casa hay una iglesia diferente, de diferente denominación. Se volvió un negocio redondo y la gente lo sigue y la gente lo avala y la gente lo defiende. ¿Mm? Sin embargo,
Sin embargo, ahí Alex está diciendo, así como tiene plata la católica. Bueno, con la católica pasa distinto porque es una institución que tiene muchos años, pero estamos hasta ahora en el siglo 30, en el año 30. Entonces, porque ya vamos a ir comprendiendo cosas, ¿no? Comprendiendo eh, por qué existe la iglesia que tenemos y por qué es la iglesia de Cristo. No solamente porque a veces nos dicen, dígame dónde dice que la iglesia católica es la iglesia que fundó Jesús. Entonces vamos a Mateo 16, 18 y dice porque Jesús se lo dijo a Pedro, pero no, hay razones, hay otras razones que es las que estoy tratando de compartir hoy. Entonces, ese comentario de Alex es darse cuenta de que no ha escuchado nada de lo que he dicho, absolutamente nada. Entonces vamos a partir de ese comentario a seguir nuestro relato. El negocio con Jesús. De repente se le ocurrió a estos 12 hombres, ¿cierto? Completamente jodidos, completamente decepcionados de ese maestro, completamente, incluso hasta mendigos pudieron llegar a estar porque no tenían nada, habían perdido todo. Se les ocurre fundar una religión sobre esa figura despreciada por toda la sociedad en la que estaban en ese momento. Estamos ubicándonos en el sábado después, es decir, el 15 de Nisan del año 30. ¿Eso tiene sentido para alguien? Supongamos, veamos un ejemplo. Garavito, uno de los grandes asesinos de Colombia. El man, con todas sus fechorías, con todo lo que han puesto en internet, con todo lo que ha hecho, que es comprobado que ha hecho él. A un grupo de amigos de Garavito se les ocurre hacer un movimiento, un movimiento para defender los derechos sexuales de los niños, que se llame, y su imagen es Garavito bendiciendo o alzando un niño. ¿Tiene sentido para alguien eso? Porque ese era el contexto, es decir, con el perdón que se merece el Señor Jesús, lo estoy comparando con un asesino terrible, pero es que para los judíos de ese momento, ellos no sabían, no tenían cómo saber que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios, que lo que dijo fue verdad. No lo tenían, ni siquiera ellos, los apóstoles, tenían cómo saberlo. Por eso estaban asustados y escondidos. Ahora, a estos hombres, a estos apóstoles, se les ocurre fundar una religión basada en este hombre que es detestado por la sociedad. Y no solo detestado vagamente o libremente, sino que además murió crucificado como un bandido. ¿Y quién me lo dice? Nuestro sumo sacerdote, la máxima autoridad religiosa de ese momento. Porque nos venden a Caifás como también el malo, ¿no? En la película el malo. Pero él era una autoridad santa para ese pueblo, o el judío. Hablo de los judíos propiamente. Pero resulta que a estos hombres se les ocurrió fundar una religión a partir de este hombre maldecido para la sociedad. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, en el Evangelio encontramos la respuesta, ¿no? Entonces, ya desde taquito es descartable que se les ocurrió ir a robar el cuerpo, porque no tienen razones para hacerlo, porque no creían ni siquiera ellos en eso. En el relato de los discípulos de Emaús, cuando van a Emaús, ellos están también y le cuentan al forastero de Emaús que pasó esto, que pasó lo otro, que por eso se devuelven, porque paila, por eso se están yendo, porque realmente ya no sienten que ellos pensaron que Jesús era, pensaron que esto, y toda esa decepción apostólica de ese día en específico. Ahora, domingo, amanece, una tumba vacía, unos guardias asustados, un pueblo sublevado, un cuerpo desaparecido, los apóstoles encerrados. Si le ponemos sentido común solamente, vamos a dar cuenta que algo tuvo que pasar, ¿cierto? Y algo tuvieron que ver. Van, ven la tumba, no está el cuerpo. Ahora la segunda hipótesis que decimos, ahora los judíos lo robaron para evitar que se lo robaran, ¿sí? Porque esa es la única razón.
Pues evidentemente, si los judíos, los sumos sacerdotes, hubieran tomado el cuerpo de Jesús y lo hubieran robado, pues cuando estos locos empezaron a hablar, con lo que estamos leyendo en la Biblia, en la Biblia y en la misa estos días, estos manes, Pedro, Juan, los apóstoles, estos pescadores, empiezan a hablar en el templo, imagínense, y a decir, ese Jesús que ustedes crucificaron, ese Jesús, y empiezan a hacer toda una denuncia pública, está vivo y es Jesús y en él se cumplieron las profecías, llenos de valor, o sea, pasan de un miedo y una decepción a un valor inexplicable, que solo se puede explicar a través de la experiencia con el resucitado. Pues en ese momento, Caifás y ellos hubieran cogido el cuerpo que se habían robado y lo van a exponer. ¿Cuál resucitado? Mira que está muerto, lo tenemos. ¿Pasó? No pasó. No hay evidencia. De haber pasado, pues seguramente historiadores que no eran cristianos y que de alguna manera también lo atacaban o se reían, caso de Plinio, caso de incluso que habla de Jesús como Crestos, y lo dice despectivamente, me hubiera dicho, y esta secta de cristianos quedó en ridículo porque pasó esto. Halpan, ¿cómo estás? Soy católico apostólico romano. Entonces, Jesús resucitado, no está el cuerpo, y hasta el día de hoy no está el cuerpo. Miren, con tanto ataque que ha tenido la iglesia de Cristo o el cristianismo en general, si alguien tuviera en su poder el cuerpo de Cristo, ya lo hubieran mostrado. Pero eso hubiera pasado incluso al principio de la historia en donde estamos. Porque es que los apóstoles no la pasaron bien. Por eso digo, pensar que ellos quisieron fundar una religión para taparse de billete en ese momento es un anacronismo muy irresponsable. Es un anacronismo muy irresponsable. ¿Por qué? Porque no tenían, es decir, el cristianismo, de hecho hoy día, de verdad, el asumir el cristianismo y una opción por Cristo, no es para beneficiarme a mí, es tomar la cruz con Él. Y eso fue un ejemplo hermoso que dieron los apóstoles de fortaleza, de perseverancia, de confianza en Jesús resucitado. No había otra forma. Porque miren, no puedo decir, es que eso lo inventaron y se creyeron el cuento, ellos se creyeron el cuento. Yo les pregunto, amigos que están aquí viendo, si de verdad ustedes morirían por algo que saben que es mentira. ¿Sí? Que alguien comente y diga, sí, yo moriría por algo que sé que es mentira. Es decir, yo sé que es falso. Un ejemplo, yo me inventé que mi gato murió y resucitó. Yo me lo inventé. Yo sé que me lo inventé. Yo sé que me lo inventé. Yo sé que me lo inventé. Alex no me escucha. Y lo... Morir, dar la vida en tortura y muerte física. Morir, dar la vida, morir. Que te pongan un cuchillo, que te crucifiquen, que te corten la cabeza, que te atraviesen con flechas. Ese tipo de muerte. Dar la vida de esa forma. Yo me lo invento, digamos. Me acabo de inventar que mi gato murió y mi gato resucitó y yo sé que es mentira y fundo una religión alrededor del santo gatismo, que hoy sería muy válido porque como no, todo se vale. Entonces, fundo mi religión y de repente llegan autoridades a matarme, a decirme, niegue que su gato resucitó o lo matamos. ¿Ustedes creen que yo moriría por eso? Sabiendo que es mentira. Pues evidentemente no. Evidentemente no voy a morir por eso. Nadie, en sus 5 sentidos, nadie, porque han dicho también que los apóstoles estaban locos, ¿no? Y que era una alucinación colectiva y tal. Bueno, válido para quien quiera creer eso. Hay gente que murió por minutos sobre la vida. Hay casos de eso, pero no es lo que estamos tratando en este momento. Entonces, estamos haciendo en este momento, en esta mañana, una especie de apología a la primera iglesia. Entonces, y a la resurrección de Jesús.
Pues no, yo lo niego porque sé que es mentira, no voy a morir por eso que es mentira, ¿sí? Ni siquiera por quedar bien. Es decir, quedar bien con quién, si después de muerto, con quién va a quedar bien. Es decir, hablándolo fácticamente, fácticamente. ¿Hago entender? Nadie en sus cinco sentidos, pero nadie, es que nadie en la historia muere por algo que sabe que es mentira. Muere por algo que sabe que es verdad. Así parezca mentira. ¿Hago entender? Que los discípulos murieron convencidos de que Jesús estaba vivo. No, ojo, porque a veces quedamos en que Jesús estaba resucitado y como dice Alex, eso es un simbolismo y eso es fácil pensar eso, creer eso que es un simbolismo está bien y quien quiera creer que es un simbolismo que lo crea, pero no porque lo crea sí es verdad. ¿Mm? Eh, estaban convencidos no solo que había resucitado, que estaba vivo y seguimos creyendo hoy que Jesús está vivo, vivo y como Él está vivo, nuestros seres queridos muertos están vivos también. Ellos dieron la vida. ¿Y cuánto tiempo creemos nosotros que ellos dieron la vida? Muchos años, muchos años. Era tal su fe, y era tal su convencimiento, y era tal la acción de ese resucitado en la vida de los que, en eso estamos de acuerdo, Alex, de quienes los escuchaban y empezaban a sentir esa presencia del resucitado en sus vidas, que durante 300 años, ojo, 300 años, desde el año 30 hasta el año 380, o sea, casi 400 años, estos hombres y las generaciones que tuvieron lugar después de ellos, los apóstoles, después de los apóstoles vienen los padres de la iglesia, ¿cierto? San Ignacio de Antioquía y todos ellos, y empiezan a predicar, siguen predicando este Jesús resucitado. Pensemos hoy, año 2025, 300 años atrás. ¿Cómo era nuestra sociedad? Desde entonces hasta hoy, vienen, digamos, 300 años. Bueno, han pasado 2000 desde que estos hombres empezaron a hablar de un tal Jesús que murió y que resucitó. En la misma Biblia empezamos a hablar, claro, pensar que existía una institución católica como la vemos hoy, con su jerarquía, con sus iglesias, con esa majestuosidad y todo esto, pues que existía en los primeros siglos, pues eso es otro anacronismo del que se valen algunos protestantes para quitarle autoridad a la iglesia. Sin embargo, pues entendamos que es una institución que tiene 2000 años de desarrollo al sol de hoy. Y nos podemos ir para atrás, miren, nos podemos ir para atrás, sinceramente, y nos podemos ir para atrás sin sesgos, sino de verdad queriendo escarbar la verdad y entender la verdad y saber la verdad, acercándose uno o queriendo acercarse uno a Cristo de manera sincera. Y vamos a encontrar, sí, de pronto que hubiera un pastor, si hubieron de pronto papas que no fueron parecidos a Jesús, que cometieron atrocidades de pronto, errores, que juzgamos con ojos de hoy las acciones de allá, de atrás, ¿cierto? Conectamos con el ojos de hoy acciones de personas de una sociedad diferente. Vamos para atrás. Eso es una palabra de Jesús, está citando el Evangelio, Alex. Pero estamos hablando de historia, no estamos hablando de nada diferente a la historia. Y puedes empezar a buscar y vas a encontrarte con los Borgia, por ejemplo, y toda la leyenda negra que hay detrás de los Borgia. Encontrarte con Inocencio también. Encontrarte con papas que de pronto hoy día puede ser reprochable sus conductas porque lo juzgamos con ojos de hoy, conductas del pasado. Pero en ese caminar nos vamos a encontrar con una iglesia que ha enseñado lo mismo desde los apóstoles hasta hoy. Claro, se han añadido cosas, no porque se añadan adrede, sino porque se han
digamos, a raíz de concilios, a raíz de revelaciones que se han tenido, ¿cierto? Se han venido como, y realmente los dogmas de fe han sido producto de ataques herejes. Es decir, por ejemplo, la Biblia se vuelve palabra de Dios o se dogmatiza la palabra de Dios, ¿cierto? En el 382, en el Concilio de Trento, no porque quisieran o necesitara la iglesia decir y dominar, que es que esta es la palabra de Dios, no, sino porque estaba siendo atacado el canon, ¿sí? Por el tema este de los evangelios gnósticos y todo el cuento. Entonces necesitaron dogmatizar la Biblia para decir esta es la verdad que el creyente debe creer como verdad infalible. Y así con otras cosas, por ejemplo, la unión hipostática de Cristo. No sé si Alex tiene idea de qué es la unión hipostática, por ejemplo, que es algo de lo que o con lo que que se tuvo que dogmatizar por ataques también el nestorianismo, ¿cierto? Del arrianismo, que querían despojar a Jesús de su naturaleza como Dios, ¿cierto? Entonces, y eso se rebatió también para esa época, en el año 300 más o menos, 380. Entonces se dogmatiza la unión hipostática, ¿no? De Jesús, Dios y hombre verdadero, completamente Dios, completamente hombre. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de dogmas que a veces decimos como, no, yo no quiero creer en estos dogmas porque es que la iglesia crea dogmas, ha sido porque ha tenido un desarrollo a través de los años que ha tenido que dogmatizar cosas para que el creyente no se descarrile. Es decir, para que el creyente siga creyendo lo que debe creer, que es lo que se ha enseñado desde el principio. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, el protestante va a decir, ¿ustedes creen que los apóstoles creían en la Inmaculada Concepción? Alegando de que la Inmaculada Concepción y todo lo que es el dogma mariano de alguna manera pues es algo que se inventaron después para tratar de promover una religión o una especie de dogma o una especie de doctrina mariana por algún fin maquiavélico, ¿no? Y no, pero claro, no vamos a encontrar en la Biblia que es que de verdad diga explícitamente es que la Virgen María es la Inmaculada Concepción, no lo dice, pero sí, pero sí tenemos a un Lucas que nos va a hablar de la llena de gracia. Y no nos va a decir que es que, Lucas no nos va a decir es que María es la llena de gracia, pero nos pone, ¿cierto? Todo el contexto de por qué creer que ella es la llena de gracia y nos narra cómo el ángel Gabriel bajó y le dijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. ¿Sí? Y empieza a hacerle todo un anuncio. Después tenemos a la Santa Isabel en el mismo Lucas, que nos va narrando cómo Santa Isabel le dice a ella, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y entonces todo el dogma, ¿cierto?, de la Virgen llena de gracia, Inmaculada Concepción, que la Inmaculada Concepción es decir que ella nació también preservada del pecado para que Jesús naciera libre de pecado. Y obviamente en el llena de gracia es que se ve eso, es llena de gracia. Si tú estás lleno de gracia es porque no te cabe una pizca de pecado. Llena de gracia. Preservada del pecado original. Llena de confianza. La mujer por encima, ¿cierto?, de todas en cuanto a gracia se refiere. Entonces tenemos a un Lucas que sí lo narra, que de no haberlo creído o de no haberlo querido enseñar, simplemente no lo pone, simplemente no lo redacta. Tenemos a un Lucas, ¿cierto?, que nos redacta o que nos cuenta eso, que después, años más tarde, la iglesia lo va a dogmatizar como el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Otra cosa, por ejemplo, el tema de la Eucaristía, el tema de la Eucaristía. Creemos los católicos que Jesús está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la hostia consagrada. Hay gente que viene a llenarla de simbolismos. Está bien, porque de pronto se les parece la figura y tal. Pero tiene toda una raíz y un desarrollo también. Jesús en la última cena, en los 3 evangelios sinópticos, va a decir, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. No es un símbolo, por el término griego que utiliza Jesús o con el que lo escriben los evangelistas, que es eimi,
que no es solamente esto es, sino esto es yo mismo, yo soy esto es yo mismo, completamente soy esto. Es a lo que se refiere. Entonces, creemos en la Eucaristía, tenemos datos históricos. ¿Cómo estás? Gomatástica. ¿Cómo te va, María? Bien. Entonces, tenemos datos históricos de historiadores que van a decir que los romanos, ¿cierto?, perseguían a los cristianos porque se comían a Dios o se comían a su líder, ¿no? Era como lo que ellos pensaban. Y estamos hablando de la iglesia de los primeros siglos. Ya creían en la Eucaristía. Para que venga después de, en 1500, Martín Lutero a negarlo. ¿Me hago entender? O bueno, a partir de lo de Martín Lutero a negar toda la doctrina. Entonces, se comían a Dios y los perseguían por caníbales. Entonces, ahí están, ¿cierto? Como creían que se habían robado el cuerpo, ¿no? Pues creían que tenían el cuerpo en escondido y se comían partes, bueno, en la mente de la gente, ¿no? Y eso lo creían en ese momento de la época. Después se ha venido dogmatizando, ¿cierto? El tema de la Eucaristía, aunque la Eucaristía es la única verdad de la iglesia que ha estado presente todo el tiempo y que estamos obligados a creer, ni siquiera porque la iglesia lo haya dicho, sino porque Jesús mismo lo dijo. En las últimas cenas de los evangelios sinópticos y explícitamente en Juan 6, ¿cierto? El Evangelio de Juan, en su capítulo 6, es todo un evangelio, es todo un capítulo eucarístico que nos hace entender la Eucaristía. Y no me puedo ir sin comentarlo. Juan 6 inicia con la multiplicación de los panes, ¿no? Una multitud y Jesús multiplica el pan. La imagen es preciosa porque es pan, ¿eh? Multiplica el pan. Luego de eso lo quieren hacer rey porque los alimentó con pan. Y manda a los apóstoles en una barca y ellos se van en una barca. Y Jesús los alcanza caminando sobre el agua. La imagen, ¿por qué la imagen es eucarística? Porque nos damos cuenta que Jesús puede hacer con el pan lo que quiera y con su cuerpo lo que quiera. Y el evangelio de Juan en su capítulo 6 finaliza con el discurso del pan de vida que da en la sinagoga de Cafarnaún. Discurso que incluso algunos de los que estaban escuchando lo dicen, duras son estas palabras, dicen, duras son estas palabras de oír. Y se van. Dicen, este man está loco. ¿Cómo así que su carne y su cuerpo y su sangre? Porque para los judíos eso era incomprensible, ¿no? En el Antiguo Testamento se prohibía comer carne y sangre, de hecho. Entonces, para ellos era una locura. Y Jesús les dice, bueno, se va un grupo de gente, se va, lo abandona, deja de seguirlo, y le pregunta a los apóstoles y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Y hoy Jesús también nos pregunta a nosotros y nos exhorta, después de todo este pequeño bagaje que di, digamos, pequeña mención sobre cómo nació la iglesia, ¿cierto? Cómo nació la iglesia en esa semana de Jerusalén y cómo se ha venido desarrollando. Nos pregunta Jesús hoy, ¿y ustedes también quieren irse? Ah, es que yo no puedo hacer nada contra las verdades que tengo, ¿no? Las cosas que he vivido y no puedo con la iglesia. Bueno, pero con humildad debe uno a veces también aceptar la verdad. Y esto que estoy hablando aquí no es, no es hablando de energías, ni hablando de cosas, tengo que cerrar los ojos, no, solamente es abrir un libro de historia universal, abrir un libro no sé, un catecismo si quieren, la misma Biblia, ir a investigarla, cómo la escribieron, en qué idioma la escribieron, cuándo la escribieron, en qué año, cómo se escribió, e irse a esas fuentes, ¿no? Ir a una biblioteca, ir a leer, ir a conocer, porque a veces nos da miedo de pronto conocer nuestra fe desde lo fáctico y hace falta. Entonces, nada, este video era para charlar un rato, ya debo ir a seguir haciendo trabajos de la universidad.
Pero me voy contento porque son cosas que habían que anunciarse o que hay que anunciarse y que decirse. Mm, la iglesia de Cristo tiene su nacimiento. Bueno, antes de irme quiero como dejar claro esto, porque hay un comentario arriba que dicen que los católicos decidieron hacer un negocio con Jesús y es que creemos que la iglesia católica, porque así lo han enseñado muchas gentes malintencionadas, pues que la iglesia católica de repente apareció y de repente a alguien se le ocurrió el negocio cuando lo vio viable. Y no, como les decía, desde ese colegio apostólico asustado y decepcionado de Cristo, resucita Jesús y empiezan a predicar y la iglesia empieza a crecer. Todo esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí lo pueden leer, eh, pueden conocer cómo nació esa primera iglesia, cómo empezaron ellos a nombrar también obispos, a nombrar como toda una jerarquía dentro de esa primera iglesia, que se mantuvo así durante 300 años de persecuciones, de muertes, de humillaciones, de leones, de coliseo romano, de crucifixiones, de todo cuanto sufrimiento pudieran, pero defendían la verdad y lo que era cierto a costa de sus mismas vidas durante 300 años, hasta que en el año 300 algo, casi 400, en el siglo IV, Constantino, ¿cierto? El emperador tiene su proceso de conversión y hace al cristianismo la religión del imperio. Es decir, la oficializa, la hace la religión del imperio, y al hacerla la religión del imperio, pues se vuelve una iglesia que es para todos, porque recordemos que el imperio romano era el dueño del mundo en ese momento, entonces se vuelve la religión para todos, pero no es que Constantino haya querido como fundarla. De hecho, Constantino, creo que, no estoy mal también, como que él la permite y todo, pero su pecado y eso no lo deja como de pronto hacer como parte del todo, tengo que estudiarlo más. Lo que sí sé es que Constantino permite el cristianismo, lo avala. Después de la persecución, pero durante la persecución tenemos a nuestro haber 40 papas. Es decir, ya habían 40 papas antes de Constantino. Es decir que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino, pues es desconocer que antes de Constantino ya había una Iglesia Católica, ya había una Iglesia constituida, ¿cierto? Y pues él simplemente lo que hizo fue darles el permiso y terminar las persecuciones, ¿cierto? La avaló. Y empiezan pues ya todo lo que empieza a pasar a partir de ahí en adelante, ¿no? Hasta ahí nos quedamos hoy con una iglesia perseguida, entonces desde la Gólgota hasta el sepulcro y la tumba vacía, pasando por los apóstoles que el miedo pasan al valor, hasta un emperador romano que se convierte para admitir esta religión cristiana que toca su corazón y el de su madre también, Santa Ana de la Veracruz. Y en un próximo live, si les gustó, pues lo haremos más seguido, me pareció chévere el formato. Dios les bendiga y recuerden que, como Jesús dice, si oyen mis enseñanzas, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. No nos vamos sin decir todos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos abra los ojos a su sabiduría y que siempre estemos dispuestos a abrir el corazón y a escuchar la verdad, la verdad, sin sesgos, sin cosas. Dios me los bendiga y nos vemos pronto. Voy a mirar cómo organizo hacer más live de estos. Me parece que escuchó bien, me parece que se vio bien, entonces vamos a avanzar. Dios les bendiga y nos vemos. Oren por mí para que me vaya bien en la universidad. Chao, Dios les bendiga.